Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo, Puerto Rico y el mundo, y estamos en Bonita Radio, y ustedes pueden estar en Bonita Radio, y me voy a tener que quedar con los espejuelos que no son, pero pues así somos. Estamos en Bonita Radio, recuerden, en todas las plataformas web de Bonita Radio, siempre a esta hora, a las 5 de la tarde, en Qué Palo es Noticia. La red informativa también reproduce nuestros programas a través de toda su programación, lo que hacemos a las 5 de la tarde. El amigo José Raúl Arriaga lo mueve a través de la red, así es que los amigos de Radio Éxito, Radio Grito en Lares, Radio Cumbre en Orocovis, Éxito en Utuado, también nos escuchan en parte en lo que hacemos aquí en Qué Palo es Noticia. ¿De qué vamos a hablar? En estrategia de comunicación y comunicación estratégica vamos a hablar con la compañera comunicadora Brenda Reyes Tomasini sobre una semana en que lo último que Brenda pudo haber escuchado, que vamos a discutir hoy en el contexto de la privatizadora Luma, distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico, privatizada desde el pasado mes de junio del 2021, y estamos como si no tuviéramos un sistema de energía que alguien pueda trabajar a tiempo, organizadamente, pero sobre todo que le den información al país de lo que están haciendo con el dinero del pueblo. ¿Por qué? Porque en esta semana, después de una orden de arresto contra el presidente de Luma, Wayne Stensby, todavía al día de hoy están esperando por buscarlo, por obligarlo a darle la información que la legislatura de Puerto Rico se supone que está pidiendo desde marzo. Y todo este tiempo no solamente burla al gobierno de Puerto Rico y al pueblo, burla a la rama judicial. Vamos a hablar de todos los contextos de comunicación que se pueden analizar en ese asunto de el arresto y la crisis que tiene Luma con un presidente que no le entrega información al Poder Judicial ni tampoco al Poder Legislativo. Vamos a hablar también con Brenda Reyes Tomasini de la Contralora. Yo quiero que me diga la compañera qué le parece esa otra crisis, esa combinación entre lo que dijo, pero dice que no dijo, pero en efecto hoy confirma que dijo. No entiendo. Lo último que ha dicho el gobernador de Puerto Rico, ya lo dije, y todo lo que permea en el ambiente de un gobierno del 32% que no parece tener nada relajado dentro de su trabajo y su proyecto, si es que tiene alguno, porque incluso el Partido Nuevo Progresista, que es el partido de gobierno, se moja con agresores domésticos desde el púlpito. Vamos a hablar de eso también con Brenda. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitaradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Twitter, Bonita-Radio, Bonita Radio en Instagram. Y además estamos en iVoox, iTunes y Spotify, todos los programas podcast y YouTube 24/7. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, a la cooperativa de Juana Díaz y a la cooperativa de Vega Alta y Manuel Seno Gandía, que siempre auspicia esta última, nuestra segunda media hora. También tenemos que confirmar lo que sospechaban las autoridades y acaba de confirmar el Instituto de Ciencia Forense que Jamie Liz Franco aparentemente murió de un balazo y su cuerpo fue identificado apropiadamente como el de la joven de 18 años a través de una muestra y prueba del DNA. Eso es lo último hasta este momento en una investigación que recién comienza y que fue muy parca. Las autoridades del Instituto de Ciencia Forense, cuando emitieron un comunicado solamente estableciendo que en efecto el cuerpo encontrado en la carretera 833 de Guaynabo, en un barranco, corresponde al de la joven
hasta el momento solamente dijeron que el cuerpo tenía un impacto de bala. No han dicho más sobre el asunto. Dicho eso, han pasado otras cosas que las vamos a discutir mañana, por lo menos esta tarde. Las vamos a discutir mañana, como lo que es la reforma de la Universidad de Puerto Rico, que acaba de contar con no aprobación desde el Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, y Partido Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Vamos a hablar sobre eso mañana a las 8 en Noticias con Café. Pero vamos a darle la bienvenida a la amiga comunicadora Brenda Reyes Tomasini. Brenda Reyes Tomasini, buenas tardes y bienvenida a Bonitas Radio. Buenas tardes, quería estar en vivo, pero tenemos aquí problemas técnicos con la computadora, así que hoy por teléfono. Eso es parte, no importa, pero bueno, estamos ansiosos y ansiosas, los bonitos y bonitas, como les llamas tú, de conocer ese análisis que siempre hacemos una vez a la semana con relación a los diferentes extremos de estrategia de comunicación, comunicación estratégica. En este caso, la crisis que tiene Luma con el presidente, no dan información. La crisis que también para mí supone una crisis para la rama judicial desde el punto de vista de su proyección y el interés que pueda tener de credibilidad o no credibilidad desde el punto de vista de las audiencias. Y obviamente el gobierno de Puerto Rico atravesado entre ambas ramas. Porque el gobierno de Puerto Rico es quien firma el acuerdo, el contrato millonario con Luma para la privatización de la transmisión y la distribución. Y tiene un posicionamiento desde el punto de vista de la fortaleza y el gobernador Pedro Pierluisi, que parecería que va de la mano con lo mismo que quiere hacer Luma. Luma no quiere entregar documentos e información. Y el gobernador Pedro Pierluisi dice que hay información de la que le están pidiendo que es irrelevante. Yo te voy a dejar que tú nos des un resumen de lo que tú entiendes ha pasado esta semana y empecemos la conversación de por dónde va Luma y el gobierno del 32%. Bueno, ¿por dónde va Luma? Vamos a empezar por eso. Los incidentes que vimos en el día de ayer, pues a mí me parecen bien desgraciados, ¿no? Sacados sacados de un libro de malas prácticas de relaciones públicas, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros los relacionistas hacemos los famosos case studies, siempre nos buscan el peor caso, te mandan a leer el peor caso, uh-huh, el caso donde todo falló y cuáles son las lecciones de ese caso. Bueno, Luma parece tener el peor caso de relaciones públicas corporativas en Puerto Rico en décadas. Y digo corporativa porque Luma actúa como una corporación, una empresa, pero Luma también es parte del gobierno porque Luma es una empresa que ha sido contratada para ofrecer un servicio al gobierno de Puerto Rico de una utilidad pública. Uh-huh. Así que vamos a empezar por eso, ¿verdad? Se le da a Luma ese tratamiento de que nos está dando un servicio público por el que usted y yo, todos los puertorriqueños que nos servimos sistema de energía eléctrica de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues estamos recibiendo. Muy bien. Entonces, una vez tenemos hacemos esa distinción, yo debo decir como comunicadora que ya aquí no vale un manejo de crisis y lo hablamos anteriormente durante el día de hoy. Vamos a empezar porque Luma tenía un equipo de relaciones públicas. Ellos llegaron con bombos y platillos, hicieron unas contrataciones de una colega que trabajó en la administración Fortuño y la colega trabajó en Washington, uh-huh, y ella salió abruptamente de Luma hace escasamente mes y medio. Y ayer nos tropezamos
con que la gerente de comunicaciones de Luma es una periodista. No es lo mismo relacionista que periodista. Yo soy comunicadora, soy relacionista, pero yo no soy periodista, porque en mi ejercicio de las funciones soy relacionista de estudio y de vocación. Que podría ejercer como periodista, sí, pero siempre hay una preparación académica que uno debe tener. Uno puede hacer unos lineamientos generales como comunicador, pero ciertamente yo no pretendo hacer el trabajo de un periodista porque yo soy relacionista. Y cuando tú estás hablando de la persona que es gerente de comunicación, estamos hablando porque incluso hay un comunicado que surge ayer que lo firma Gloria Soltero. Sí, lo firma Gloria Soltero. Y vemos que esto en Puerto Rico es un trend. Aquí voy a hablarlo sin filtro. Vemos que en Puerto Rico esto es una tendencia. Como pasó en Mayagüez, que contrataron a Alida Arizmendi de enlace de prensa. Mire, porque usted tenga un nombre, que usted haya trabajado en el teatro, en las novelas, en un noticiario de televisión, no lo hace usted experto en manejar una crisis. No lo hace. Y tampoco el que usted sea el relacionista de un partido político. Los relacionistas serios, prudentes, responsables, generalmente están trabajando por cuenta propia o están trabajando con alguna empresa, el que maneja una crisis en el día a día. Ahora bien, el gobierno de Puerto Rico se ha caracterizado siempre por esta situación, por contratar personas que no han ejercido la práctica de las relaciones públicas en muy pocas ocasiones. Sí, pues tienen asesores como la colega Idia Martínez, que es muy buena en lo que hace, pero son los que menos, son los que menos. Yo voy a intervenir un momento aquí para decir algo que, o quizás que ponerme en otra posición con relación al asunto. Si estudiaron o no estudiaron, yo no me gusta invalidar necesariamente, y entiendo lo que tú quieres decir con relación a la preparación, a la formación sobre todo, que puede tener una persona con unas fortalezas en el área del periodismo versus en el área de las relaciones públicas. Cuando nosotros estudiamos, en efecto, teníamos de ambas y escogimos cada una por dónde nos íbamos, ¿no? No me gusta decir que porque no estudió, pues no necesariamente puede cumplir. Yo entiendo perfectamente que hay áreas que son mucho más especializadas de las relaciones públicas. Y yo creo que ahí es donde estamos. El manejo de crisis tiene unas particularidades que no necesariamente, incluso los relacionistas profesionales que vemos por ahí, que han tenido no solamente los estudios, sino que han estado 15, 20 años. No todo el mundo puede trabajar. Entonces yo no sé si te refieres también a que en este caso la persona que está viniendo a ser contratada por Luma, que yo estoy de acuerdo contigo en el área gris de Luma, privatizadora, y lo que era antes la corporación pública, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía no ha dejado de serlo desde el punto de vista de la generación. Pero tú te refieres a algo que yo creo que también sería bien específico traer, y es como esta crisis, que es una crisis hace tiempo, me corriges si no estás de acuerdo, o ¿verdad? O conversemos. Es una crisis hace tiempo lo de Luma, porque Luma tiene problemas desde que, como dirían en country, puso las nalgas allí en la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce. Entonces, había un equipo, como tú dices, que estaba, tenía una experiencia en esas áreas, pero también, desde mi punto de vista, era un equipo que no se sabía, no tenía ni pies ni cabeza, por lo menos la proyección que tenían de la controversia y de la crisis. Y en este momento la crisis es peor, todavía peor. Siguen con los problemas de operación, siguen con los problemas de facturación. No se sabe ni la hora que es, entre todos los problemas que tienen con los apagones. Y encima de eso tienen casi preso a un presidente. Sí.
Sí, pues mira, vamos por parte. Como tú bien mencionas, cuando tú tienes una situación de crisis, la gran mayoría de las empresas que son publicly traded, ¿no? Que tienen tienen que son socios, públicas, que son que empresas son que tienen públicas su esfera es pública desde el punto de vista del negocio. del negocio, o cuando tú tienes un negocio, o cuando tú tienes una figura pública, cuando tú tienes una crisis, tú llamas al más que sabe, tú llamas a la persona que mejor pueda manejar tu reputación en estos momentos. Toda empresa viene advenida a tener un plan de comunicación de crisis. Es lo recomendable. A mí me sorprende que una empresa como Luma, manejando unos activos tan grandes como tiene aquí en Puerto Rico, no tenga un plan de crisis. Y como tú bien dices, Luma hizo una entrada con bombos y platillos, con un equipo de comunicaciones, donde traía personas que sabían del tema de las comunicaciones. Aún así, la situación era que ellos no daban el grado, ellos no podían defenderse, ellos no podían articular públicamente un proyecto, ellos no podían trabajar con las situaciones que tenían en el día a día. Parecía que el equipo de comunicaciones de Luma no sabía dónde estaba el extinguidor. Ellos no sabían dónde habían dejado el extinguidor, no se habían puesto nunca los pies en una crisis. Y había que ser inteligente a la hora de contratar ese tipo de comunicaciones, porque eso era para tener allí personal bien experimentado en el campo de las comunicaciones en Puerto Rico. En Puerto Rico siempre decimos que hay dos cortes, la Corte Judicial y la Corte de la Opinión Pública, y luego hablaremos de este tema. O sea, y si tú querías hacer una entrada a un mercado con una opinión favorable, pues entonces tú tenías que haber empezado, haber puesto en marcha un plan de relaciones públicas de cara a esa entrada que tú ibas a hacer en Puerto Rico. No era cambiarle el logo. La gran mayoría de las personas está muy equivocada. Piensa que porque le cambiaron el logo, dieron una conferencia de prensa, aquí, pan en el cielo, gloria. Ese señor ni siquiera habla español. O sea, vimos que ellos ni siquiera tenían traductores en las conferencias de prensa. Era una cuestión muy ajena al puertorriqueño. Entonces, tenemos ahora esta crisis. El señor sabía lo que venía para encima, el señor Stensby. Ellos sabían. Era entonces el momento de hacer un trabajo, como siempre se hace en una crisis, previo, durante y después. Las crisis no se anuncian, pero hay cosas que uno más o menos tiene una idea, y en este caso había una orden de arresto. Ya cuando sabemos que hay una orden de arresto, entramos en la crisis, y esa crisis tiene unas fases. Entonces vimos como el señor Stensby estaba escondido en la oficina de su abogado. La imagen física, su demeanor, su comunicación no verbal, decía mucho. A mí siempre me gusta empezar mis charlas de comunicación dando el modelo de Mehrabian, que es el modelo de 7-32-55, donde 7% es el mensaje escrito y 55% es lo no verbal. Exacto. Es cómo se mueve el cuerpo, cómo se desplaza, y entonces un 32% en ese modelo viene siendo el tono de la voz. Así que cuando usted comunica, la voz, el tono de su voz y los gestos llegan primero que el mensaje. ¿Y qué hizo Luma? Bueno, pues el día del arresto, en el día de ayer, que había una orden de arresto del juez Anthony Cueva, ellos emitieron a las 7:00 de la mañana un comunicado de prensa reiterando su compromiso, reiterando, etcétera. Luego dijeron que habían entregado en un USB toda la información. Ellos ayer delante de sus abogados y con sus abogados indicaron que habían entregado la información, pero en ningún momento respondieron a ese llamado del juez.
El señor estaba escondido cobardemente dentro de las oficinas de sus abogados. Y esto me lleva a otro punto. Los abogados tienen que trabajar con los relacionistas. Gloria Soltero no sabía dónde estaba su jefe, el señor Stensby. Ellos no lo sabían, ningún empleado lo sabía. Oye, Brenda, yo no pude creer esa contestación. Y yo aquí sí voy a entrar en algo que me parece fundamental. ¿Cómo es posible que tú digas que tú no sabes si no está en Puerto Rico? ¿Cómo es posible que tú no puedas establecerle a un periodista dónde está la persona que los alguaciles del Tribunal de Primera Instancia de San Juan se supone que estén buscando? O sea, ¿qué pasó aquí? Sí, bueno, mira, otra cosa, ¿verdad?, que cabe la pena destacar, y Ivonne está aquí diciendo lo del comportamiento visual, y ella indica muy bien que el comportamiento era bien evidente, y yo lo vi, o sea, era un comportamiento distanciado, muy distanciado de lo que realmente estaba pasando. No hay un arrepentimiento, no hay un acto de contrición. Pero más allá de esto, Carmen Enid, a mí esto me pone a pensar, ¿qué esconde realmente esa información? Esa información que Noelia García Bardales dijo que ella tiene, pero que no la va a dar porque no se la han pedido. Uh-huh. Ella indica que no la va a dar, pero es información que está en conocimiento pleno de una funcionaria del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué sabe Wayne Stensby? ¿Qué información hay ahí? ¿Qué es lo que no quieren que sepa el gobierno, el pueblo de Puerto Rico y la prensa puertorriqueña? La función de relaciones públicas exige transparencia. La gobernanza exige transparencia. Si nosotros no podemos dar transparencia, pues nosotros no podemos dar un servicio. Si nosotros no podemos ser transparentes. Ese es el pilar número 1 de cuando tenemos un problema de crisis, la transparencia. Si tú no puedes ser transparente, olvídate. Que las imágenes se recuperan. Alguien estaba leyendo ahora los comentarios de los bonitos y bonitas, que le es irrelevante la imagen del Señor. Sí, mire, es totalmente irrelevante en este punto la imagen del Señor, pero volvemos. Cuando tú tienes una corporación que tiene una junta de directores, una corporación que es una empresa, tú tienes una corporación que vino a hacer un negocio, cuando tu fin, cuando lo que tú vas a hacer es hacer negocios, a ti siempre te va a preocupar la imagen. Es por esto que vemos cuando tenemos arrestos de figuras públicas, de CEOs, de personas en diferentes esferas, que se ven involucrados en un escándalo, que ese plan de comunicación de crisis se activa y se empieza a trabajar con restituir la reputación de esa persona. Pero en este caso, quien sale peor parado es el gobierno de Puerto Rico, porque no hay transparencia. Mira, de Luma yo quisiera que pasáramos porque es parte del análisis igualmente y sobre todo es parte de los protagonistas, el juez Anthony Cuevas. Anthony Cuevas fue nominado por el gobernador Luis Fortuño en septiembre del 2012. En efecto, es una persona que se ha comportado en otras ocasiones, o por lo menos vamos a decir no en otras ocasiones, vamos a decir que ha tenido una imagen pública de quizás respeto, ecuanimidad, etcétera. Si fue nominado en el 2012, se le vence el término en el 2024. Yo quiero insistir en esto, porque esto no es de ahora. Puerto Rico ha tenido controversias relacionadas con los nombramientos de jueces,
que se le vencen los términos pronto o que se le vencen en el momento en que han tomado una decisión crucial que tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico, sobre todo aquellos que se encuentran en las salas de recursos extraordinarios, donde se ven este tipo de controversia. Y finalmente, usted ve que o son confirmados o no son confirmados, y hay o se cruza una posibilidad de que venga a la mente de quienes estamos, ya sea periodistas o el país que recibe la información, la posibilidad que las decisiones que toman están relacionadas en parte con esa estabilidad o no que puedan tener en su nombramiento. A todas luces, este podría ser un juez como muchos y muchas que pensaron hacer carrera judicial. Eso quiere decir que usted está más del primer término. Usted está, pasa por todo el proceso de la rama judicial, que empieza como un juez municipal, que después es un juez superior, que puede llegar al tribunal apelativo. Es posible que este sea ese caso. Ahí es que yo quisiera preguntarte, ¿y qué hacemos con la imagen de la rama judicial cuando tenemos un juez que fue bien categórico y que hizo expresiones tan fuertes como nadie está por encima de la ley? Nadie puede burlarse de la justicia y del sistema judicial en Puerto Rico. Y después deja un arresto en suspenso. Mira, yo creo que el saldo de toda esta controversia de Luma, ¿verdad?, es un daño bien grande a la rama judicial. Yo nunca había escuchado en mis 49 años de vida algo como un arresto en suspenso. Nunca yo había escuchado ese término. En este país, cuando usted lo van a arrestar y punto. A usted no le preguntan dónde usted va a estar y qué usted va a hacer y si usted quiere que lo arresten. Ni le dan las oportunidades que le dieron a este señor Stensby. Ciertamente sale muy lacerada la imagen de la judicatura del país, porque aquí se ve que es obvio y claro el privilegio. Como tú comentabas esta mañana, en el caso de la niña Alma Yariela, se le arrestó siendo una menor de edad. Y es bien desgraciado que en Puerto Rico un padre, por incumplir con la pensión alimenticia, se le arreste. Ojo, no estoy diciendo que está bien que un padre incumpla en el pago de la pensión alimenticia, pero es lamentable que para esas personas que tal vez deben 300 pesos de pensión alimenticia, se expide una orden de arresto, pero para Wayne Stensby, él se puede esconder en la oficina de su abogado, por lo que definitivamente la judicatura va a tener que aceptar su responsabilidad en este tipo de controversia o de situación y trabajar de ahora en adelante, en reenfocar su narrativa y sus acciones en que el pueblo de Puerto Rico pueda volver a confiar en la judicatura. A mí me sorprendió muchísimo la actitud del juez Cuevas, porque como tú bien dices, aunque es un militante del Partido Nuevo Progresista, se le conoce obviamente por haber sido nombrado en una administración azul, pues siempre ha sido una persona bastante por el centro del plato, digo yo. Y yo he estado en su sala y lo he comentado, o sea, a mí él siempre me ha hecho una impresión muy, muy favorable. Pero en este caso, a mí me parece que esa figura del arresto en suspenso, sumado a la carencia de un proyecto de comunicación de crisis, sumado a la falta de transparencia, y encima le añade dos abogados que es raro que están con Luma, ¿verdad? Bien raro que estén con Luma. Bueno, yo sé. Dos abogados que lo escondieron en sus oficinas. Yo te pregunto, además de José Andreu Fuentes, ¿quién fue el segundo abogado que compareció ante ese caso? Porque yo tenía entendido que solamente era José Andreu. ¿Quién es el otro? Bueno, José Andreu, pero en el día de ayer
Él Ajá. estaba flanqueado por 2 abogados en el día de ayer. Y obvio, esto se cae de la mata. Michelle Hernández, jefa de seguridad de Luma. Hasta ella fue entrevistada, una funcionaria del gobierno de Puerto Rico. Quien fuese una funcionaria del gobierno de Puerto Rico. Luma parece haber recogido lo peor que pudo tener en comunicaciones, en todo tipo de profesional. Lo recogieron, incluyendo a su presidente, y allí están, dando un pésimo servicio al pueblo de Puerto Rico. Y no me pasa por inadvertido que el servicio energético este mes subió más y que las facturas están saliendo días antes del corte de la fecha. Hay una premura de Luma por llegar el dinero a sus arcas. Mira, yo quiero comentar un planteamiento de Pedro Miranda. Saludos, Pedro. Pedro cuestiona, ¿plan de crisis para qué? ¿Solventar su posición frente a quién? El que los contrató, el gobernante es su principal defensor y el Senado Cámara aprobó el nombramiento de Omar Marrero, el que negoció el contrato. ¿Plan de crisis para qué? Pedro, porque el análisis es precisamente, independientemente de lo que pensemos o no sobre Luma y de sus actuaciones, una corporación, una entidad pública, en el caso del gobierno de Puerto Rico, lo menos que puede tener para hacer bien su trabajo es un proyecto de comunicación orquestado que no sea el producto de la demagogia y la propaganda, que sea transparente con relación al país, a las audiencias. Por eso es que sorprende que esta gente ni eso, que la desfachatez sea tal, que no haya un posicionamiento profesional, solamente venir a buscar el dinero. Y aquí vamos a traer entonces a la figura del gobernador. Yo me pregunto, cuando estamos hablando del gobernador de Puerto Rico, Brenda, y la pregunta sería para ti en ese sentido, diciendo que es irrelevante que Luma le dé información a la legislatura de Puerto Rico sobre quienes cobran millones de dólares de las arcas del pueblo y quiénes son. Y a esta tarde acaba de decir, por ejemplo, sobre la negativa de entregar los documentos, que esas son decisiones internas de Luma. Gobernador, usted es el gobernador de Puerto Rico, que le entregó, que negoció, que se sentó y cuadró un contrato billonario con una corporación privada para asumir la responsabilidad de mantener este país al día en materia de energía. ¿Cómo es que esas son decisiones internas? Decisiones son las que toma usted en su casa, internas. Nadie les debe cuestionar esas decisiones. Las decisiones y las acciones que se pagan con el dinero del pueblo son del pueblo y el pueblo tiene derecho a saber. Brenda. Claro, y es lo mismo que le pasó a la contralora Yasmín Valdivieso. Son posturas acomodaticias, dichas desde un lugar de privilegio, porque esa es la realidad. Son posturas acomodaticias expresadas desde un lugar de privilegio. El gobernador de Puerto Rico se debe a los votantes y al pueblo de Puerto Rico, hayamos votado o no hayamos votado por él, haya ganado por 32% o haya ganado por 50%, él es el gobernador. Así que un gobernador en el rol, ¿verdad?, que ejerce, tiene que llevar a cabo una función de comunicación con los constituyentes. Esos constituyentes somos usted y yo, y el que vive en el campo, y el que vive en la ciudad, y el que vive en la urbanización, y el que vive en un terreno. Pero todos somos puertorriqueños y todos residimos aquí. Si usted paga sus contribuciones, si usted cumple con sus obligaciones fiscales, si usted trabaja y le retienen en su cheque, el gobernador tiene que ofrecer una respuesta a todos los puertorriqueños.
a todos los ciudadanos que residimos en este archipiélago. Así que la postura del gobernador de decir que aquí paz y en el cielo tierra, no es una postura que abone a la transparencia. Por eso todos los gobiernos se deben a ser transparentes con el pueblo, las agendas escondidas, los cuadres de caja, todo eso no debe tener lugar, porque entonces existe un sistema donde si se encuentra la falla, como estamos viendo que se sigue haciendo auditoría tras auditoría en el municipio de Cataño, ojo, esto sigue en Cataño, así que si se siguen encontrando fallas, pues entonces definitivamente las investigaciones tienen un saldo judicial. Por otra parte, también tenemos que ser prudentes con las expresiones que vertimos cuando somos un funcionario público electo por el pueblo. Y un funcionario público que está ejerciendo unas funciones donde debe mantener cierta imparcialidad. Y aquí me refiero a la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, la cual, como buena hija del privilegio, estudió en Georgetown University. Y la misma señora Valdivieso ha hecho unas expresiones sumamente desacertadas sobre la Universidad de Puerto Rico. Me comprueba una vez más que en Puerto Rico hay gente que se creen mejor que todos y se creen que ellos están ajenos a absolutamente todo y que pues let them eat cake, como yo siempre he dicho en este programa, que los dejen que coman bizcocho, como María Antonieta, porque es nosotros, esta claque poderosa, los amiguitos del poder, los que estamos enchufados y conectados, versus el resto del pueblo que se mueran trabajando, que se maten produciendo contribuciones para nosotros seguir repartiendo el dinero a diestra y siniestra como si esto es una jauja y a mí no me cuesta, como dice mi querido amigo el economista Antonio Fernosa Gedien, que siga la jauja, una frase muy de él, me la estoy robando hoy, Toño. Eso es que siga la jauja que a mí no me cuesta. Fíjate que las expresiones de Yasmín Valdivieso también encuentran otra crisis de comunicación. Claro. Voy por la mañana, digo, y me agito, porque estaba agitada. Me encocoroco, como dirían en country, yo no sé cómo le dirían a eso en el lugar donde ella se crió, o en Georgetown University. Y después digo que ya no quiso decir eso, pero sí que en efecto que los estudiantes se vayan a estudiar porque las huelgas están de más. O sea, ¿alguien me puede explicar por qué la combinación y hacerlo público? Porque tú me dirás cuántas veces tú escuchaste en 10 años a Yasmín Valdivieso, en 11, en 12 que va a llevar ya, a Yasmín Valdivieso diciendo algo en Cocorocá, molesta con los que le estaban faltando a la transparencia en el manejo de los fondos públicos en Toa Baja. Vamos a coger un ejemplo. ¿Cuántas veces tú escuchaste diciendo a Yasmín Valdivieso que lo que hizo el alcalde Aníbal Vega Borges en Toa Baja fue desfalco de fondos públicos? Fue mala administración al punto de llevar a ese municipio a la quiebra. Mira, yo nunca había escuchado tanto sobre la Contralora de Puerto Rico hasta este momento. Como tú dices, nunca la escuché espantarse, no la escuché ruborizarse, no la vi ruborizarse, nunca la vi de media tour, jamás la vi hasta ahora, con los escándalos que han habido en la cantidad de agencias en Puerto Rico en varias administraciones. ¿Dónde estaba ella cuando ahora inició la investigación del municipio de Cataño? ¿Dónde estaba la auditoría y dónde están las auditorías de los fondos Jarra? ¿Qué hizo Yasmín Valdivieso? ¿Tocó la puerta como hizo el presidente del Banco Gubernamental de Fomento en 1975, diciéndole a Rafael Hernández Colón, ojo, tengan cuidado con estar endeudando al país? ¿Cuántas veces le digo Yasmín Valdivieso a los diferentes gobernantes que pasaron mientras ella era contralora, que estaba viendo un exceso
de emisión de bonos en el gobierno de Puerto Rico? ¿Cuántas veces se lo dijo? ¿O es que eso no le incumbe porque ella no era la presidenta del banco? No, porque aparente y alegadamente ella estaba preocupada de otras veleidades que se dan en ciertas élites y convenientemente ciega, sorda y tartamuda ante lo que pasaba en Puerto Rico. ¿Dónde ha estado ella para pedir el famoso accountability sobre el uso de fondos públicos? Exacto. Ella no ha estado presente en la discusión pública. Entonces, de repente, y eso desde el punto de vista de comunicación es bien interesante mirarlo, porque es como una figura que ha estado todo el tiempo con el zipper puesto. Una que otra vez le han llamado la prensa y ella ha dicho sí, tal cosa, o ante preguntas de la prensa ella contestó. Pero entonces de repente sale con algo totalmente irrelevante y desproporcionado a lo que es la función de Yasmín Valdivieso. Y entonces con un personalismo, con unas expresiones que si yo fuese su relacionista, yo no la dejo decir eso. Claro, y obviamente pues esto nos pasa a los relacionistas. Muchas veces el jefe dice algo y uno está por acá sufriendo, queriendo sacar el duct tape y ponérselo en la boca porque tú dices, Dios mío, qué metida de pata te dije que no dijeras eso. Pero una persona prudente, racional, con estudios de Georgetown University, no debería estar diciendo las burradas que dijo, cantinfladas, porque son cantinfladas, como diría mi padre, de la Universidad de Puerto Rico. Mire, mira, yo creo que así hablamos o sea, estamos, ¿verdad?, cruzando, porque es que realmente cuando hacemos estos análisis nos damos cuenta que es que el análisis puede ser transversal desde el punto de vista de cruzar las acciones de unos y las acciones de otros. Los internautas están siguiendo comentando el asunto del juez Cuevas Ramos. ¿Dónde estaba? Lo que dijo. ¿Cómo es que afecta a una rama judicial un comentario tan fuerte en un momento dado para finalmente no pasar nada? Decía yo esta mañana que Reyes Vázquez, alias mi abuela, diría buchipluma nomás. Pero en ese contexto de el juez Anthony Cuevas, uno está tan atrás y va tan atrás como que jamás vamos a olvidar, o por lo menos yo no lo voy a olvidar. En los años 90, todavía Rafael Hernández Colón no se había ido de gobernador en ese último cuatrienio, 1986, 1990, y hubo una crisis con el juez Guillermo Arbona Lago, porque el juez Guillermo Arbona Lago había sido nombrado por Carlos Romero Barceló, tenía un caso difícil, que era la famosa ley de cierre, y alegó, y fue una de esas pocas veces que en aquel momento, ahora no, ahora los jueces dan conferencias de prensa y dicen muchísimas cosas que yo realmente no lo entiendo, porque los cánones se supone que digan otras cosas, pero vamos, hasta eso hemos llegado a nivel de la rama judicial. Guillermo Arbona Lago se hizo la víctima y compareció y dijo que Hernández Colón no lo estaba confirmando o renominando para terminar su tiempo de jubilación en la judicatura por ese caso. Es tan viejo que viene desde allá. Pero aquí nadie se ocupa de contextualizar las controversias para darnos cuenta que si está fallando y si tiene un problema de imagen pública la rama ejecutiva, la rama judicial y el legislativo, los casos son tan viejos como hace 30 años, en el caso Hernández Colón, Guillermo Arbona Lago. Y hay alguien que está preguntando, creo que es Wanda Conde, hay dos cosas importantes que Wanda Conde está estableciendo. Por un lado, con relación a la Contralora, ¿por qué no le dijo a Fortuño con relación a los fondos Arra como se lo dijo a Rafael Hernández Colón? No, la Contralora nunca hizo ninguna intervención con Rafael Hernández Colón. Quien lo hizo fue el entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento en el 1975, hablando de la diferencia de servidores públicos. Aquel era popular, aquel era un súper popular que viene de la época de Muñoz Marín y fue el segundo presidente del Banco Gubernamental de Fomento.
Tan popular era que el edificio se llama, se nombra con el nombre de él, Gutiérrez Rodríguez. ¿Qué pasó en aquel momento? Pasarían otras cosas. Claro que sí, la historia nos dice dónde. Pero le llamó la atención cuántas veces la Contralora ha hecho eso con los que lo nombraron, incluyendo Luis Fortuño. Nunca lo hizo. Pero con relación, otra cosa que dice Wanda Conde, que me parece interesantísimo, y quiero tu comentario. ¿Qué será? Hablando de lo que tú dices, ¿qué es lo que hay en esa información que no quieren que se sepa? Mira, que hay un pago por haber encontrado a la compañía que se iba a encargar de la privatización. Eso se le llama, mira, según Wanda Conde, un finder fee. ¿Qué será, Brenda? ¿Será esa una posibilidad? Me parece buenísima tu reacción, Wanda Conde. Me parece que podría serlo, como podría ser que Luma es una empresa que estaba en aprietos fiscales y necesitaba ciertamente el cash flow de que fuese contratado en Puerto Rico. Que yo sepa, Luma no controla la red eléctrica ni de California, ni de ninguno de estos lugares enormes de Estados Unidos. Luma es una empresa canadiense, ¿verdad? Así que podría ser un finder's fee, podría ser unas contrataciones con unas bonificaciones especiales, pero no sabemos, solo su peinador lo sabe. Lo que sí me llama mucho la atención de todo esto es que, como bien comenté en un momento dado, una empresa que está en el negocio de hacer dinero siempre va a querer mantener su imagen. Eso, como relacionista, eso es una máxima por la que nosotros siempre nos dejamos llevar. Si tu negocio es hacer dinero, tú siempre vas a tratar de preservar tu imagen, porque cualquier cantazo que vaya a tu imagen como empresa redunda en una pérdida monetaria. Ciertamente, Luma tiene un monopolio en Puerto Rico, el mismo monopolio que ha tenido durante toda la vida la Autoridad de Energía Eléctrica, así que quizás no es un factor tan importante, pero ojo, ellos están muy echados para atrás en que tienen el toro agarrado por los cuernos, y en Puerto Rico cada vez más se desconecta gente del sistema de electricidad que genera el Estado, la colonia, como lo quieran ver, el gobierno de Puerto Rico. Así que cada vez más gente se desconecta. En una situación de crisis como esta, una persona con suficiente dinero dice, ¿sabes qué? Olvídate de Luma, yo me voy por mi cuenta. Esta gente tiene un berenjenal, ahí no se sabe ni la hora que es. Ciertamente, aquí hay un juego de pitcher y catcher. Aquí el privilegio impera sobre la transparencia, porque aquí no está habiendo transparencia. Y cualquier cosa que se haga en función de un servicio que se le ofrece a la ciudadanía va mano a mano con la transparencia. Ahorita hablamos de la imagen de Stensby, que porque la imagen es verdad, a mí realmente me importa un rábano, pero ese señor es el presidente de la empresa que todos los meses me manda una factura por un servicio y todos los meses me sube la factura de ese servicio. Así que sí nos debe importar, porque de su dinero y de mi dinero y de todos los puertorriqueños que están conectados al sistema de energía de la red de Puerto Rico, de ahí es que se paga su salario. Y se le pagan todas las bonificaciones y a todo este personal y la compra de combustible, como usted lo quiera ver. Así que desde un punto de vista estricto de análisis de comunicación, y para ir resumiendo, pues ciertamente lo que vimos ayer fue un espectáculo muy bochornoso. Como diría mi amiga relacionista y colega Marisa Vega, yo pondría 3 carpitas, porque aquí lo que hace falta es que digan que empiece el show. Definitivamente. Ha sido una semana muy nefasta, Brenda, muy nefasta. Yo creo que hemos tratado, yo estoy segura que tendremos mucho más la semana próxima. Hemos tratado de ponerlo en el contexto
sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, que es lo que nos interesa para esta sección. Así es que la semana que viene tendremos mucho más. Seguimos y gracias siempre por tu aportación a este tema. Gracias a todos ustedes, bonitos y bonitas, y sigan leyendo, porque obviamente aquí nosotras podemos cubrir algunas cosas. Yo hubiese querido hablar un poco sobre la entrevista de Michelle Hernández, abortada a Luis Guardiola, colega Luis Guardiola. Te quedan 3 minutos, si quieres. Nada, mira, bien sencillo, les pido que busquen el video en la plataforma de Telemundo, o lo busquen en las redes sociales. Ayer, cuando Luis Guardiola llega y se tropieza con ella, y ella le niega la entrevista. Y no, yo estoy aquí porque vine para otra actividad, como tú y como yo. Miren, los colegas están tratando de hacer su trabajo. El buen periodismo siempre se distingue por querer hacer su trabajo y porque todos ustedes estén informados. De la misma forma que Carmen Enid lo está haciendo aquí con estos análisis, conmigo, con Juan, antes con Manuel Ernesto, con todas las figuras invitadas, pero sigan leyendo, porque nosotras aquí pues vamos sobre ciertas cosas, pero yo los invito y sigan buscando en la página de Bonita todo lo que se sube en las redes sociales. Bueno, cuídate mucho, voy a buscarlo y prometo mañana tener un comentario en Noticias con Café. Y sobre todo, quien quiera ganarse la vida con el dinero del pueblo tiene que rendirle cuentas a ese pueblo. Nos vemos el miércoles, Brenda, que descanses. El miércoles, hoy me voy a ver a los Mets y a los Capitanes. Ya mismo voy aquí al Mario Quijote Morales de Guaynabo. Muy bien. Bueno, y yo me despido y le doy gracias a Verónica Vegabón por estar siempre al día con la dirección técnica. Yo me voy con los consabidos anuncios. Compartan. No se olviden que estamos en bonitaradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Aquellos de ustedes que han enviado aportación agradecida, pero también sepan que sí que los recibimos. Estamos un poco lentos en el asunto de contestar sus comunicaciones, pero créanme, lo vamos a hacer. Gracias a todos los que lo hacen siempre. Recuerden, estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-radio en Twitter. Bonita Radio siempre está en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Y siempre estamos con el apoyo de Buen Vecino Café, de la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz. Y gracias a Manuel Seno Gandía por esta última media hora. Siempre con nosotros el sistema cooperativo puertorriqueño en esas cooperativas. Nos vemos mañana a las 8 en Noticias con Café. Suavecito por la orillita, como diría Reyes Vázquez. Hasta mañana. Ya yo sé.